este espacio que estamos, ¿no?, todos y todas inaugurando ahora, sea el puntapié para consolidar el seminario, la historia conceptual, la historia intelectual y el diálogo entre estudiantes, profesores, profesoras, sobre temas que recorren, creo, distintos intereses de la historia, pero también del presente. Bueno, para hoy yo distribuí un texto, no sé si lo leyeron, entonces no voy a hablar, voy a basarme en el texto, pero asumo que varios lo leyeron, y si no lo leyeron, no se preocupen porque todo lo que voy a decir está relacionado a ese texto que van a poder, si no, consultar seguramente después. Y tiene que ver con una preocupación mía de la historia conceptual, quienes participaron de clases, ¿no?, sobre Koselleck, pudieron, o discutimos, ¿no?, accedimos a sus planteamientos de lo que conocemos, de lo que es la Begriffsgeschichte, la historia conceptual en lengua alemana. A mí en este artículo, que se publicó en lo que es un dossier por los 100 años de nacimiento, un dossier de celebración de los 100 años de nacimiento de Koselleck, me interesaba discutir un problema, básicamente, una parte de la metodología de Koselleck, que es la dicotomía historia conceptual e historia social. Y es una dicotomía relacionada con la segunda dicotomía que atraviesa la obra de Koselleck, que es la dicotomía entre realidad y lenguaje. Entonces, mi argumento en este texto es que los sentidos atribuidos a estas dicotomías, historia conceptual, historia social, realidad y lenguaje, no son evidentes, son problemáticos. Muchas veces en la historia tomamos las categorías como si fuesen claras, si fuesen cristalinas, si fuesen en sí mismo explicativas. Lo que quise hacer en este texto es preguntarme por los sentidos de historia conceptual, historia social, realidad y lenguaje, y cómo en realidad, y este es el argumento, estas dicotomías presentan un límite para la propia comprensión de la propuesta metodológica de Koselleck, por un lado, y por otro lado, para incorporar un problema que Koselleck no analiza o lo hace en forma limitada, sobre todo al final de su obra, que es el problema de lo simbólico en la historia. Lo que quise hacer entonces en este texto es dar cuenta de esta problemática y pensar también la relación entre historia conceptual y el problema de lo simbólico, sobre todo a partir de Claude Lefort, filósofo francés. En el texto, esto me voy a referir brevemente con citas de Funes el Memorioso, el cuento de Borges. Si lo leyeron, es un cuento de 1942 que aparece en el libro Ficciones, publicado en 1944. Trata de Funes, un uruguayo a fines del siglo XIX, el personaje, el protagonista del cuento, que tenía la habilidad de recordarlo todo. Accedía Funes a una realidad prohibida para el resto de los mortales, y tenía también Funes el proyecto de construir un vocabulario infinito para reemplazar la serie de números, cambiando también el sentido de las palabras, ¿no? Por ejemplo, tengo el cuento, decía que
en lugar de 7013, decía Máximo Pérez, o en lugar de 7014, lo llamaba el ferrocarril. ¿Sí? La propuesta es cambiar los sentidos, ¿no? En este caso los números, ponía cada número una palabra. Era una empresa fabulosa, magnífica y al mismo tiempo absurda. Por una razón. Funes memorizaba todo, esto decía Borges, pero era incapaz de pensar. Pensar, y ahora cito a Borges, es olvidar diferencias. Es generalizar, es abstraer. ¿Qué nos muestra este cuento y por qué me parece que está relacionado a lo que quise hacer en el artículo? Nos muestra que la memoria y el recuerdo son formas de acceso al pasado insuficientes para construir conocimiento o pensamiento histórico, ¿no? Nosotros necesitamos, además, tener la posibilidad de interpretar y pensar sobre el pasado. Y esto es lo que intenta hacer Koselleck a partir de su teoría de la historia. Varias de las preguntas que atraviesan los trabajos de Koselleck están presentes en el libro. ¿Qué es el pasado? ¿Cómo se construye la historia? ¿Cómo entender la realidad en la historia? ¿Y cómo podemos acceder a ella? Como saben, no hay una teoría de la historia conceptual. La historia conceptual no es algo donde nosotros podemos decir, ahí es una teoría clara y esto no es un problema en sí mismo. ¿Sí? Es lo que nos permite justamente desarrollar o pensar este campo que llamamos historia conceptual en forma amplia, que excede a Koselleck, donde hay otros autores que conocen, a los que identificamos con la escuela de Cambridge, por ejemplo, o los franceses, ¿no? La historia conceptual de lo político. Entonces, preguntarse sobre las dicotomías, historia conceptual, realidad-lenguaje, implica una dificultad que es, bueno, cómo abordar este problema. Y estas dicotomías se refieren a dicotomías más generales, que son las dicotomías o las distinciones, en este caso, básicas entre acto y habla, entre realidad y representación, entre historia en acto, inacto, lo que en alemán se llama Geschichte, y la historia narrada, Historie, ¿no? En alemán hay dos palabras para hablar de historia. Bueno, les cuento entonces en qué se basa mi argumento, que consiste en afirmar lo siguiente: que la dicotomía historia conceptual, historia social y realidad-lenguaje, la frase de Koselleck que sintetizan estas dicotomías es que las palabras no capturan todo lo que sucede, ¿no? Todo lo que sucedió. Estas dicotomías, entonces, sostengo, están basadas en tres operaciones que él desarrolla fundamentalmente en sus textos metodológicos que escribe en un periodo particular, en los 80, y más precisamente entre 1985 y 1989. Estas tres operaciones son, primero, el sentido de las categorías implicadas en las dicotomías, historia social, realidad, historia en acto, carece de precisión. Son imprecisas. Segundo, la noción de lenguaje implicada también en las dicotomías es una noción restrictiva.
que excluye otras nociones posibles del lenguaje. Tercero, la dicotomía entre historia social e historia conceptual parecería excluir la naturaleza simbólica de la realidad, asumiendo que la realidad carece de un sentido, es decir, es la idea de la realidad como la cosa en sí misma. Y esto, creo, son tres operaciones que funcionan como presupuestos normativos de la historia conceptual de Koselleck. Es decir, contradictorios con los presupuestos metodológicos de la. Este periodo que dije, 85-89, es un periodo importante. ¿Por qué? Porque marca la transición de Koselleck de su interés en la historia social a un interés por el giro lingüístico y el giro cultural, podemos decir, en la historia, ¿no? Y es el periodo que coincide también en su mayor productividad de textos metodológicos, varios de los cuales están incluidos en el libro Futuro Pasado. Paso entonces a el análisis de la primera dicotomía, historia conceptual y historia social. Es importante entender que para Koselleck esta dicotomía forma parte de la historia misma. No se puede pensar la historia si no es a través, es decir, no son disciplinas, la historia social y la historia conceptual, sino una manera de entender el pasado, que atraviesa toda forma de historia. Para Koselleck, digamos, no definen disciplinas, sino son categorías que cualquier forma de historia está atravesada por la historia social y la historia conceptual. Si la historia conceptual trata de la historia narrada, lo que, este sentido que decíamos antes en alemán, Historie, ¿sí? La historia excelente, la historia social la asocia a la historia en acto, ¿sí? En alemán, Geschichte. En español no tenemos esta distinción. Usamos historia para hablar de las dos cosas. Y Koselleck, para ejemplificar esta distinción, lo que hace es citar a Heródoto, a Tucídides, a Polibio, a Tácito, para enfatizar la diferencia entre lo que sucedió y lo que se contó sobre lo que sucedió, sobre lo que ocurrió, ¿sí? Es decir, la diferencia entre acción y discurso. Y en al menos 3 artículos utiliza la misma cita, para ejemplificar esto, un ejemplo que es una cita de Epicteto, de un manual que es el Giro, que dice lo siguiente, acá cito, ¿no? Menciona esta cita que introduce cosas de Epicteto. No son las cosas que sucedieron que conmueven a las personas, sino lo que se dice de esas cosas. Entonces, aquello que sucedió lo podemos asociar a la historia social, y en este sentido la historia social es o refiere a una instancia extralingüística, a una historia extralingüística. Y en su distinción, esta frase, ¿no? Esta cita que dice de Epicteto continúa en esta distinción. Entonces, para significar esto, Epicteto dice, por ejemplo, que la muerte no tiene nada de terrible, sino lo terrible es la opinión que se tiene sobre la muerte. Si la muerte significa
eso que se hizo, lo que ocurrió, la realidad, por un lado. Por otro lado, la muerte solo tendría sentido en función de lo que representa para los otros, ¿sí? No por el hecho en sí mismo de morir. Es decir, la interpretación, la significación que lleva o que conlleva la muerte. Entonces, siguiendo con esta propuesta, a mí lo que me resulta problemático es cómo podemos pensar en la categoría como historia social o como realidad por fuera del mundo simbólico. Ahora, la pregunta es, siguiendo esto, ¿por qué Koselleck utiliza la categoría de historia social? ¿De dónde surge? ¿Cómo es que él llega a esta categoría? Y esto tiene que ver con la propia trayectoria de Koselleck, que es una trayectoria, o sea, intelectual que en parte se explica por el contexto de posguerra alemán, que es cuando él comienza su carrera académica, ¿sí? Después de haber sobrevivido como soldado del ejército nazi. La primera distinción entre historia social e historia conceptual fue introducida en la década de 1930 por Otto Brunner y es paralela al desarrollo de la historia social en Francia, por la Escuela de los Anales. Incorpora el análisis lingüístico como parte de la historia social. Este contexto nos sirve entonces para entender que la historia social es una categoría omnipresente en los estudios de historia, en Europa, ¿no? Con la derrota del nazismo, los historiadores alemanes, muchos de ellos simpatizantes del nacionalsocialismo, van a reformular lo que era la principal, una de las principales disciplinas en la historia, que es la historia del pueblo, la Volksgeschichte, también entendida como historia social o historia estructural, ¿sí? La van a comenzar a reformular. Era esta historia del pueblo, la Volksgeschichte, una historia conservadora que, digamos, le daba una identidad al nazismo, ¿no? Y que se fundaba en una crítica antimoderna del orden liberal del siglo XIX. Entonces, con la caída del nazismo va a haber un cambio en el interés hacia la historia del pueblo como una comunidad, el pueblo como una nación, centrado en esta crítica al liberalismo, hacia una historia más bien liberal y europea, no centrada en la nación, sino en Europa, en la emergencia de la modernidad, en la emergencia de principios liberales, en un contexto de también consolidación de la sociedad industrial. Entonces, acá entendemos cómo Koselleck es el contexto en el cual Koselleck llega a la categoría de historia social, cómo también la va a utilizar, y lo que va a atravesar su obra fundamental, que es el Diccionario de Conceptos Políticos, que edita con los que había sido sus colegas y maestros, Otto Brunner y Werner Conze, ¿no? Este diccionario, que es un diccionario de 13 volúmenes que se publica entre 1972 y 1997, el objetivo es justamente rastrear los orígenes de la modernidad a través de los conceptos políticos que ellos sitúan en este periodo, que es 1750-1850. Y por otro lado, la categoría de historia social y su distinción con la historia conceptual le servía para criticar la idea y la posibilidad de una historia total. Es decir, uno nunca puede
podría ser una historia total. ¿Por qué? Por lo que dijimos antes, porque el lenguaje nunca puede dar cuenta de lo que sucedió, ¿sí? Siempre hay una brecha, un hiato. Ahora, Koselleck basa esta dicotomía, historia social, historia conceptual, en dos presuposiciones antropológicas. Uno, la separación entre una dimensión lingüística y extralingüística como condición de toda experiencia histórica, donde el lenguaje es la forma prioritaria o principal, si quieren, de representación de la historia. Cuando termine todo, anote, digamos, va a haber tiempo, ¿no? Para hacer todo preguntas, debates. Entonces, la historia social remite a una dimensión extralingüística, que no tiene que ver con el lenguaje, pero que depende del lenguaje para volverse inteligible. Es decir, depende del lenguaje, pero no coincide con el lenguaje. Para Koselleck, y acá lo cito, lo que realmente sucede es más de lo que ocurre en su articulación lingüística. Dicho de otra forma, toda conceptualización implica una representación de los hechos que no coincide con los hechos. Ahora, la pregunta sería, o por lo menos que yo me hago en este texto, es ¿qué son los hechos? ¿Qué significan los hechos en la historia? ¿Cómo podemos acceder a los hechos, a lo que realmente sucedió o ocurrió? Dicho de otra forma, la pregunta es, ¿qué significa esto que Koselleck llama realidad? Si la historia social es inseparable de la historia conceptual, si no coincide con ella, pero es inseparable de la historia conceptual, no las podemos distinguir empíricamente, ¿sí? Es decir, lo que estoy hablando es una distinción analítica, no empírica, que no la podemos ver cuando trabajamos. Para Koselleck hay una conexión mutua, hay una relación íntima y una tensión entre historia social e historia conceptual que dan forma a esta dicotomía. Y es esta dicotomía lo que explica para él el cambio conceptual, el cambio en los sentidos de los conceptos en la historia. Entonces vemos cómo la historia social funciona como una variable externa que excede al lenguaje, la significación lingüística, y que le sirve a Koselleck para explicar por qué los conceptos cambian, los sentidos de los conceptos cambian. Una vez que entendemos esto, entonces, la capacidad heurística de esta dicotomía depende del reconocimiento como válidas de las dos categorías metodológicas, historia social y historia conceptual. Koselleck va a asociar la categoría de historia social con distintas nociones que van incluyendo en diferentes artículos. Cito algunos: formaciones sociales, relaciones de grupo, clase, estructuras sociales, sistemas sociopolíticos, historia de la sociedad. Son todas nociones que remiten al mismo problema: la existencia de realidades que escapan y exceden al lenguaje. Esta dicotomía, entonces, lo que nos muestra es la tensión entre cosas y palabras, cosas y conceptos. Y lo que vemos es que esta historia social, como cosas, como los hechos, es un residuo de lo fáctico que se opone
a la propia propuesta metodológica de Koselleck. Este es un problema que lo desarrolla Elías Palti bastante bien y que yo en el artículo lo cito simplemente para indicar esta idea del residuo de lo fáctico en la noción de historia social. La segunda presuposición metodológica, la que mencionaba antes, es cómo Koselleck entiende la noción del lenguaje. Hablamos antes de la categoría de historia social, ahora de cómo él usa o cómo piensa esta categoría lenguaje. Y él para eso también hace una distinción entre lo que es lingüístico y lo que es extra o prelingüístico. Y él dice, más allá del lenguaje hablado, debe haber otras maneras, otras formas que hacen que los hechos sean posibles, además del lenguaje hablado. Bueno, esto es lo que son las condiciones extralingüísticas, que son condiciones geográficas, biológicas, zoológicas, ¿sí? Y que hacen posible lo que Koselleck llaman los eventos en la historia. Esto lo explica en una discusión que tiene con el filósofo alemán Gadamer, y lo que dice básicamente, para ejemplificar estas condiciones extralingüísticas, es que hay 5 pares de oposición que hacen posible todo tipo de historia. Y esto tiene que ver con la muerte y la capacidad de matar en forma violenta, la dicotomía amigo-enemigo, la idea de adentro y afuera, ¿sí? La idea de padres e hijos y la idea de amo y esclavo. Todos, independientemente del lenguaje, pueden entender lo que él llama estos pares. Entonces, lo que está haciendo Koselleck aquí es asociar la realidad a estas condiciones extralingüísticas que permiten la historia, mientras que identifica lo lingüístico a formas de representación de esa realidad. Ahora bien, la noción que Koselleck utiliza del lenguaje es una noción también muy específica, y es el lenguaje hablado. El lenguaje, la dimensión locutiva del lenguaje. Es una comprensión del lenguaje como lenguaje articulado. Y de esta manera él descarta otras formas de comprensión posible del lenguaje, que son las que entiende este filósofo alemán, que le decían Gadamer, ¿no? Que define al ser humano por justamente ser un ser que utiliza el lenguaje como condición fundamental de vida, ¿no? y de la acción. Solo a partir de una noción restrictiva del lenguaje, como el lenguaje hablado o articulado, todo aquello que podemos decir es lo inefable y lo que no depende del lenguaje pasa a ser extralingüístico. Pero esto no sucedería si tenemos una visión o una comprensión amplia del lenguaje, donde lo inefable, aquello que no podemos, no hay palabras para expresar, por ejemplo, lo simbólico, pueden formar también parte del sentido de un concepto, ¿no? Y esto es lo que creo que sucede con varios conceptos políticos, empezando por el concepto de pueblo. En el artículo lo ejemplifico tomando un concepto de pueblo que es el de pueblo judío. La idea de cómo se puede entender
este concepto. Y este concepto nos refiere a una dimensión que es la dimensión de lo místico. El filósofo Wittgenstein, que menciona que hay cosas que no pueden ser puestas en palabras. Esas cosas que no pueden ser puestas en palabras es lo que llamamos lo místico, también, para Wittgenstein, ¿no? Es decir, que lo místico refiere a aquello que no está todavía conceptualizado. Entonces, el concepto de pueblo no refiere a una realidad empírica, esto es el pueblo, sino a una dimensión también simbólica que forman parte de los sentidos del concepto. El caso que utilizo como ejemplo del pueblo judío, bueno, no se puede entender este concepto sin la figura de Moisés, que es el fundador de la religión monoteísta después de la huida del éxodo de Egipto, a través de las leyes dadas por Dios en el monte Sinaí. Uno puede leer esta historia, ¿no? Que es en la Biblia, y uno ahí toma como una evidencia la existencia de este pueblo judío. Pero la pregunta sería, más bien, ¿cómo fue posible la creación de algo que no existía antes? La creación de un pueblo. Es una pregunta que atraviesa la filosofía política y que la hace Rousseau en el contrato social, que dice cómo un pueblo es pueblo. Cómo esto que llamamos pueblo es un pueblo. En el caso del pueblo judío, bueno, Moisés cumple esta función de fundador del pueblo, ¿sí? Y la única fuente que se menciona a Moisés es la Biblia hebrea, la Torá. No hay otra fuente. Y esto lleva, como toda religión, a una dimensión mística o enigmática. Rousseau, en el mismo año que escribe el contrato social, él se escapa de Ginebra porque justamente es acusado de hereje. Sus libros se queman en Francia, en Ginebra, y cuando se escapa en un carruaje durante 3 días, escribe, hace una reescritura del libro de los jueces, ¿sí? Es, donde cuenta el caso de el libro de los jueces, básicamente, brevemente, cuenta la historia de, pues los judíos tenían 12 tribus, hay una tribu que es la tribu de los sacerdotes de Levi, uno de estos sacerdotes tenía a su mujer, quedan parados en el desierto, hay una tormenta, se quedan a dormir en la casa de un huésped, y viene otra tribu, los benjamitas, quieren tomar a este sacerdote, el sacerdote, para no entregarse él, entrega a su mujer, la violan y la terminan matando. Cuando se encuentra al día siguiente el levita a su mujer muerta, corta el cuerpo en 12 pedazos y los esparce a las distintas tribus. Y esto es la regeneración, la refundación del pueblo judío, porque aniquilan a la tribu de los benjamitas y dejan solo a un hombre para asegurar la descendencia. Pero lo que le interesa a Rousseau acá, y lo que me interesa a mí acá, es que nunca, no hay lenguaje. El lenguaje es el lenguaje de la barbarie. Cortar a la mujer, que es una alegoría de la comunidad. ¿Sí? Cortarla en pedazos es la inexistencia de lazos comunes por la barbarie. ¿Sí? Y ahí no hay palabras. Todos entienden ese acto, todos entienden sin hablar. Es el acto, no el lenguaje, para decir Rousseau, también de la violencia. Esto que estoy diciendo entonces, y me baso en otro filósofo que piensa justamente el problema de la inconceptualidad, que es Hans Blumenberg, y aquello que no se puede poner en conceptos, lo que llama también la prefiguración, es decir, un horizonte de familiaridad del cual no podemos dar cuenta, pero que entendemos, ¿sí? Creo que está en el centro del concepto político de, no solo del pueblo judío, sino de cualquier concepto político de pueblo o pueblo histórico, ¿no? Es decir, una dimensión metafórica que es intrínseca al
concepto y donde lo místico articula justamente el sentido. Todo esto de lo que estoy hablando nos lleva al problema de lo simbólico en la historia, y ese problema de lo simbólico que creo que, por lo menos a mí, me lleva a la necesidad de, no diría superar, pero sí, quizás de buscar otras formas de salir de esta dicotomía historia social, historia conceptual, realidad, lenguaje. Y es por eso que tomo la obra de Claude Lefort, este filósofo francés, donde no hay una distinción entre realidad y lenguaje, donde no podría haber una distinción entre historia social e historia conceptual. ¿Por qué? Porque el sentido de los conceptos y todo concepto y toda realidad ya está simbólicamente imbuida. No hay algo que está por fuera de una trama simbólica que forma parte de, el mundo, ¿sí? Todo hecho es un hecho histórico en la medida en que es un hecho que tiene una significación. Y donde el lenguaje, en todo caso, es solo una parte visible, ¿sí?, de ese hecho histórico. Y esto no tiene nada que ver con creer que no existieron los hechos o que podemos hablar del relativismo en la historia, ¿no? Lo sabemos porque justamente los testimonios, las fuentes, los documentos, la crítica, la validación de argumentos, las interpretaciones es lo que justamente nos permite no hablar de cualquier cosa, ¿no? Es decir, si nos dedicamos a la historia, mantenernos en lo que llamamos un orden controlable y verificable de conocimiento. Bueno, voy terminando. Koselleck, hacia el final de sobre todo hacia el final de su vida, se da cuenta también de esto y de estas críticas, y lo que va a hacer es distanciarse, dejar de usar la categoría de historia social, dejar de hablar de la dicotomía historia social e historia conceptual, y va a seguir hablando de sí, la dicotomía realidad-lenguaje. Y esto lo hace porque en sus últimos escritos él habla de los sueños que él tiene cuando era un soldado nazi, y cómo los sueños pueden ser también material del conocimiento histórico. Él habla de una memoria individual, no cree que haya una memoria colectiva, ¿sí? En su caso, sus propias experiencias durante la guerra lo van a llevar a descartar la categoría de historia social, historia conceptual, manteniendo, como decía, la otra dicotomía. Y esto tiene que ver, y es posible en todo caso, porque estas dicotomías tienen distintos niveles de abstracción. Y creo que él mismo pareciera desafiar también la dicotomía que mantiene realidad y lenguaje, a partir del objeto de conocimiento histórico que son los sueños. ¿Por qué? Porque la noción de realidad histórica cambia el sentido cuando lo identificamos con los sueños, ¿sí? En el caso de Koselleck, que son los sueños como expresión del terror político, no solo de ficción, sino del terror político. ¿Por qué? Porque acá ya no tiene sentido hablar de representación y realidad histórica. Lo que nos está mostrando acá, creo, ¿no?, Koselleck con este ejemplo de los sueños, es también otras formas de lenguaje que hacen que no tenga mucho sentido seguir hablando de la dicotomía realidad y lenguaje. Estas otras formas del lenguaje son los sueños, memorias traumáticas, y otro objeto que él analiza al final de su vida, que son los monumentos de guerra. Adquieren todos estos objetos sentidos en la medida en que nos permiten
acceder a lo simbólico, que es esta categoría que él prácticamente no utiliza. Y por eso, y ahí termino el artículo volviendo al cuento de Borges, uno es el memorioso. ¿Por qué? Porque creo que lo que demuestra este cuento es que cualquier forma de escritura de la historia implica acceder a una realidad donde cualquier categoría analítica se vuelve en mayor o en menor medida inseparable de la subjetividad histórica y de las experiencias propias de cada historiador o historiador. Bueno, eso. Quienes no leyeron el artículo, entiendo que por ahí se sienten un poco perdidos o perdidas. La idea era, no sé cómo habían pensado Gabriel, si distribuyeron y discutirlo, pero bueno, eso no impide que podamos discutir aún si no leyeron el texto. Bueno, preguntas, comentarios, se abre la ronda de la discusión. Que no tengan miedo tampoco. Acá no hay notas, no hay... Yo tengo una consulta que me surgió sobre hacia el final de la exposición, que es este como cambio como teórico metodológico que aplica Koselleck luego de su experiencia como en la guerra, digamos. Y es, digamos, también la derrota del proyecto alemán nazi y todo lo que implicó eso, digamos, en términos generales. Y la pregunta era si que acaso esta como distorsiones como bien entre realidad y lenguaje o la anterior entre historia conceptual y historia social no estaban insertos en un como debate o ambiente intelectual muy metafísico, como de los alemanes, así como de final del siglo XIX y comienzo del XX, la idea de unificación también, como de pueblo, alemán, como todo ese rollo. Ahí me impresión que después como que se aterriza un poco, quizás, como eso que... Sí, bueno, el proyecto de Koselleck de historia conceptual es una crítica también a la propia tradición histórica alemana. Podríamos decir, por un lado, la idealista, ¿sí? Bueno, más bien, sí, el Kant, y materialista, Marx. Entonces, él se distancia de eso, pero tienes razón, sí, hay toda una, no sé si llamarlo metafísica, pero estas dicotomías, lo que tiene una historia, y esa historia también tiene que ver con los contextos específicos de producción. En el caso de Koselleck, más que realidad lenguaje, es esta idea de esta categoría de la historia social, que no tiene que ver con lo que entendemos nosotros por historia social, la idea, o sea, tiene un sentido claro de historia social, en el caso de Koselleck, basado en esa experiencia del nazi. Historia social como también la historia del pueblo alemán, la historia de un pueblo, podemos decir también, destinado a ser grandioso, esto que decía la historia de la Volksgeschichte, ¿no? Y después lo interesante es ver cómo el sentido de esa categoría con la caída del nazismo va a ir cambiando, pero manteniendo la dicotomía y cambiando el sentido de la historia social. Tengo una pregunta más ligada con Lefort y especialmente con Rosanvallon. Estoy pensando en cómo aplicar la metodología de la historia conceptual de lo político en procesos históricos no constituyentes, porque me parece que la tendencia es a estudiar o a aplicar esta metodología en procesos de autoinstitución del campo y político por medio del trabajo de este pueblo que se constituye a sí mismo. Si nos pudiera profundizar sobre eso. Siempre con preguntas difíciles. ¿Qué sería un proceso histórico no instituyente para ti?
no constituyente. No constituyentes. Claro. ¿Qué serían? Post-revolución, por ejemplo, una vez que ya un pueblo se definió, se institucionalizó, se generó una identidad colectiva, es aplicable después de esos procesos la metodología de victoria conceptual de lo político, porque, por lo que he leído, la tendencia es a estudiar este campo político en procesos constituyentes, la independencia, por ejemplo, que el caso más paradigmático. A ver, yo creo que como con todo, no es la respuesta sí o no, ¿no? Como si todo depende de qué te interese trabajar, pero la revolución son procesos no constituyentes todavía. La idea de en una revolución todavía no sabemos qué va a haber y hay lo que se llama un poder, ¿no? Constitutivo, o constituyente, ¿no? Esta distinción de si es en la Revolución Francesa, que es lo que va a terminar siendo la legitimidad de todo poder. Y ahí perfectamente podemos adaptar estas metodologías. De nuevo, yo no diría que son metodologías, que hay que hacerlo de tal. Son formas de pensar problemas. No hay una metodología clara, porque ni Lefort, incluso Koselleck, ¿no? Dicen, la metodología es esto. Y eso es problemático, porque muchas veces nosotros queremos estar seguros, tener un problema y decir, aplicamos, ¿no? Esta metodología para tratar ese problema. Acá, estos autores, y en particular que dice Lefort, no lo piensan así, no piensan en el pasado de esa forma. Sí es el interés por lo simbólico, por aquello que no está explícitamente en la fuente, y cómo uno tiene que ir más allá del texto, reconstruyendo esto, ¿no? Las tramas de lo simbólico, que es por qué pensamos lo que cómo es posible pensar las cosas que pensamos, o que pensaban los actores. ¿Cómo es posible que alguien diga tal cosa en un discurso? No solo lo que está diciendo, sino cómo es posible que eso suceda. ¿Cómo es posible que una monarquía y prácticamente siglos y una revolución que destruye esa monarquía? ¿Cómo es posible pensar la revolución? ¿Cómo hay que pensar esa revolución o cómo podríamos pensar esa revolución donde es lo contrario a toda forma de certeza, ¿no? La revolución es justamente un nudo de una condensación del problema donde todo es incierto, todo está por hacerse, nadie sabe cuál va a ser el futuro. Entonces, Lefort lo que dice ahí, bueno, lo político, a diferencia de la política, lo político es justamente esa incertidumbre. Es que esa es mi pregunta. Post-revolución, en teoría, no está sin incertidumbre. Entonces, ¿cómo pensar en la historia conceptual de lo político post-revolución cuando ya empezó no constituyente, porque ya se constituyó la sociedad, se institucionalizó? Bueno, pero ahí también está la dificultad de decir cuándo termina la revolución, cuándo es post-revolución. Piensa en este caso de la Revolución Francesa o las revoluciones en Hispanoamérica. No es que en un momento termina claramente la revolución y todo esto no es, no tengo instituciones, tengo instituciones, no tengo constitución, tengo constitución, no, digamos, son coyunturas que se van formando en un momento de una constitución, después esa constitución o no se aplica o no funciona. Tiene que ver con pensar un problema que va más allá de lo instituyente o lo constituyente y lo no constituyente, que es el problema de lo común. ¿Qué entendemos nosotros por lo común? Vivir en comunidad, una comunidad política. ¿Qué es lo que hace un agrupamiento de hombres y mujeres, un agrupamiento humano, un pueblo? Sí, no, lamento decepcionarte, pero no hay así como instrucciones así como metodológicas para esto. Lo otro que se ve tanto en Koselleck como en Lefort es justamente la necesidad de incorporar la filosofía y sobre todo la filosofía política para pensar la historia y viceversa, la historia para la filosofía política, las ideas políticas. Pensar históricamente es pensar también filosóficamente, no hay una distinción, de nuevo, aquí empírica entre la política va por un lado, las ideas políticas van por un lado, la historia va por el otro. En este caso no funcionan las disciplinas.
y tampoco funcionan dentro de la historia las etiquetas. Disciplina, historia social, historia cultural, historia intelectual, historia política. ¿Por qué? Porque lo que les interesa es como ir a otro, más allá de eso, ¿no? Y ver cómo acceder a algo que, que trasciende toda frontera disciplinar. Una consulta, como siguiendo el tema, y claro, yo no leí el Effort, por ejemplo, pero Coselec, claro, cuando a nosotros nos presentaron, cuando se nos presentó Coselec, era como para estudiar las revoluciones en Europa, ¿cierto? El paso como hacia el liberalismo, por decirlo de alguna manera. Pero yo creo, me pasa que quizás no creo acá, que igual, pero entendiendo como la historia como un continuo, como que igual en las disputas de sentido quizás se puede aplicar la historia conceptual en procesos que no hayan como revoluciones como tal, por ejemplo, cercano. El lado que hace 50 años, pero a veces sigue resignificando y discutiendo. Yo creo que hay como un debate conceptual como en torno a muchas cosas que continúan, así que no necesariamente se hacen en procesos de coyuntura o de aceleración histórica, que es donde se supone que saltan estos conceptos y cambian. Quizás es más común de lo que se piensa, no es necesario un gran evento. No, por supuesto, es un método, en ese sentido es un método, tampoco es un método preciso, para pensar cualquier periodo histórico. La antigüedad griega, si quieres, o sea, y se utiliza, porque uno ve historiadores griegos. Hay una historiadora que se llama Nicole Leroux, justamente, que hace todo un análisis de conceptos y cambia la interpretación de la historia griega a partir de un análisis que hace los conceptos griegos. Por ejemplo, el concepto de estasis, que es lo que hoy entendemos como conflicto. Marca hasta el presente también los conceptos con los que hoy utilizamos, independientemente, y incluso esto también hay que decirlo, está basado en Occidente, pero también lo podemos pensar, y para nosotros es mucho más difícil, con otros lenguajes, digamos, no de raíz latina o germánica, ¿no? No sé, en chino, en japonés, se hacen trabajos justamente como los conceptos, ¿no?, que nosotros tendemos del inglés o el francés al español a traducir una palabra por otra, ahí no funcionan de la misma manera. Ni hablar de las que también lo podemos utilizar y se hace en lenguajes indígenas. Quechua, náhuatl, guaraní, lo mismo. Todo lo que nosotros, las fuentes que accedemos a las lenguas indígenas son traducciones al español, que implican una simplificación de esas lenguas. Entonces, en ese sentido, se puede utilizar, más allá de la revolución de Europa, el tema siempre es cómo y qué queremos, ¿no? ¿Cuál es nuestra pregunta? ¿Qué es lo que queremos trabajar? Sí, bueno, pues muchas gracias por la presentación. Yo tengo un texto de carácter más teórico, el texto de su artículo, sobre la misma pregunta, ¿cómo accedemos al pasado? ¿Qué es el pasado? Y en lo personal tengo una pregunta respecto de también la última parte de su presentación, cuando hablaba de que tampoco esto era caer en un relativismo ni nada. Y luego que también, claro, está siempre implicada la subjetividad histórica y la experiencia del historiador al momento de la escritura de esto. O sea, desde ahí quiero partir para hacer una consulta respecto de, desde la historia conceptual, al menos lo que usted ha trabajado, lo digo muy entre comillas, ¿no? Es al final un problema de carácter ontológico, entendiendo que igual hay una fijación ontológica del pasado para poder hacerlo cognoscible, o sea, en el fondo poder estudiarlo, o más bien es un problema de carácter epistemológico y por ende con una orden de conocimiento y ciertos elementos teórico-metodológicos nosotros basta para trabajarlo. Lo pregunto a propósito de esta idea de que el orden o la significación que uno le atribuye al momento de trabajar la historia, en el fondo, uno tiende a decir, bueno, también es una elección del historiador, y después eso se traduce en los mecanismos narrativos, pero eso implicaría, por ende, que el orden o la significación de este acceso al pasado pasa a ser un problema ya ontológico, no solamente de carácter epistemológico. Y ahí me entra la duda respecto de cuando se dice de que igual en la historia, pues usted hablaba de lo controlable y de lo verificable, ¿no? ¿Cómo, hasta qué punto llevamos esa discusión? Porque una cosa es llevarla a nivel epistemológico, entonces la historia conceptual dice, mira, mediante estos elementos metodológicos lo trabajamos, o más bien es un problema
de carácter ontológico. No sé si se entiende la pregunta, porque hago esta pregunta pensando en que igual en la teoría de la historia hoy se está discutiendo mucho la noción de realismo ontológico. Entonces, no sé hasta qué punto podemos estirar el chicle en ese sentido, hasta qué punto la historia conceptual toma algunos aspectos de esa discusión. Es que yo no conozco esa discusión, no sé qué es realismo ontológico. No sé si es una cosa o la otra. Creo que tiene que ver, sí, con salir de la creencia o de la utilidad, la crítica a la noción también de objetividad en la historia. Porque no tiene demasiado sentido. Es la historia más o menos objetiva, más o menos, ¿no?, subjetiva, sino cómo uno hace historia, cómo uno la piensa. Porque, volviendo a lo objetivo, también es una construcción. La objetividad de la historia. No existe digamos, en el planteamiento, el fondo de eso es que no podemos acceder de una manera pura a los hechos del pasado. No hay forma de acceder desde el presente a una manera, no tenemos podemos trasladarnos a una máquina del tiempo y decir los hechos sucedieron así. Por lo tanto, nosotros accedemos a los hechos a partir de lo que se cuenta de los hechos. Eso no significa que sea una historia subjetiva y la otra objetiva. Significa que lo que tenemos que ver es cómo hacemos, y es justamente para interpretar esos hechos que sucedieron, pero donde ahí la clave fundamental, y creo que es lo que de alguna manera sería la crítica a esto, ¿no? Estas dicotomías de Koselleck, que sí es una crítica epistemológica, diciendo, bueno, el rol fundamental del historiador, o del intérprete, historiadora, en pensar ese pasado y en reconstruir la experiencia del historiador cuando escribe la historia, sea cual sea esa historia que está escribiendo. No es lo mismo un historiador que se exilió en la dictadura que un historiador que participó de un régimen militar. Y no significa, o sea, y uno puede hacer historia de muchas maneras. El tema es poder identificar, de nuevo, no, tampoco da lo mismo todo tipo de historia. Ahí sí hay una diferencia importante de qué es, y es la crítica, por ejemplo, a como Hayden White, ¿no? De que la historia es una forma de también ficción, narrada, y de otra. Bueno, en ese debate que Ginsburg justamente le dice, no, no es así. Porque a diferencia de la ficción, la historia tiene reglas de validación que no tiene la ficción. Esas reglas de validación son que todo lo que nosotros afirmamos tiene que ser no solo convincente, el argumento, dice que, digamos, consistente, sino que tiene que ser demostrable, verificable. Si no, no es historia. Esa es la diferencia. Entonces, sin olvidarnos eso, de que todo lo que hacemos se basa menos menos en... Por eso digo, las experiencias tienen un límite también cuando hacemos su historia, que es que muchas veces las fuentes mismas nos confrontan con la propia subjetividad y tenemos que cambiar la manera de pensar sobre las cosas, como creíamos que funcionaba, porque si no, no entendemos el documento. O hacemos otra cosa a la historia, que es hacerle decir a la fuente lo que nosotros queremos que diga. Entonces no es, creo yo, como la postura de esto, ¿no? De Hayden White, una idea relativista de que la historia es otro género de escritura más, un género más, ¿no? Como narrativo, otra forma de narración. No, tiene sus reglas específicas y todo lo que estamos discutiendo también es algo muy del nivel teórico, pero que se traduce también a las formas de hacer historia. A la forma en cómo nosotros hablamos. Como hablamos de los actores, como hablamos de esto. Ya el solo hecho de ponerse a pensar
la distancia que hay entre lo que nosotros pensamos con lo que pensaban los actores que estudiamos, es un paso enorme. Ni hablar justamente de incorporar este otro tipo de fuentes que hablábamos ¿no? Que refieren a lo simbólico, los sueños, momentos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es, de nuevo, salir de la creencia de que hay fórmulas. Las cosas funcionan así, o así, o así. Lo que hay, creo, en el pasado son problemas. No todos los problemas se piensan y digamos, se intentan desarrollar de la misma manera. Entonces, lo que puede funcionar, la metodología no es funciona esto y esto no. Es cómo usan. Puede funcionar para uno y no para otro para estudiar el mismo problema. Es cómo uno las combina. Como si uno estuviese haciendo algo así, salvando todas las distancias, como una artesanía. Por eso es muy personal hacer historia, y por eso tiene algo, aunque de alguna manera u otra, escribir sobre el pasado tiene que ver con escribir sobre uno mismo. Como nos cuesta más escribir sobre nosotros mismos, ¿no? Escribimos sobre algo del pasado, pero ahí está la escritura de uno. Siempre. La elección de un tema, que a veces digo, quiero estudiar tal, uno no lo entiende y es muy difícil y es imposible entender por qué elige un tema. Pero con el tiempo, mucho tiempo después, le encuentra sentido y encuentra cierta identificación con ¿no? Sea cual sea ese tema de cualquier periodo, con la propia historia, ¿no? Como el de Adonis con la pena de muerte en el siglo XVIII. En fin, eso, no sé si Tomás, y no sé lo que es la ontología, el relativismo ontológico. Tiene que ver un poco con lo que usted explicaba, pero sí estoy de acuerdo, sobre todo cuando hablaba de que, claro, entendiendo el lenguaje en un sentido amplio también, cuando uno intenta acceder a esas tramas simbólicas y condiciones de posibilidad, también ahí influye, o sea, siempre está mediado. A propósito de esta comprensión amplia del lenguaje como algo inefable, simbólico, Entre otras cosas, no solo, ¿no? Claro. ¿Qué has pensado o has reflexionado tú en la incorporación de las imágenes en esta lectura conceptual? Bueno, sí, creo que no yo, varios historiadores trabajan justamente sobre la importancia de las imágenes, la iconografía como fuente histórica, ¿no? Lo hemos visto en algunas clases, o sea, el tema volviendo a la revolución, ¿no? Cómo la imagen de la revolución se termina siendo una mujer en Francia, ¿no? Mariana. Cómo esa mujer termina siendo también la imagen de las revoluciones en Hispanoamérica. Pero no exactamente igual. En algunos casos es una india, pero está también el gorro frigio, la libertad, todo eso. No son palabras específicas. Los podemos entender con mucho trabajo de análisis de muchas imágenes, ¿no? A lo largo de la historia que le dan sentido a que, o sea, aparezca América representada con un cocodrilo, ¿no? Y ese cocodrilo estaba 400 años antes, cuando se descubrió América, o sea, son también las alegorías. ¿Por qué en el estallido social se rompen monumentos? Y no solo en el estallido social, en varias partes del mundo. Fue global, ¿no? Son imágenes justamente que se vuelven, los sentidos que se le dan a esas imágenes se vuelven contra los valores de una comunidad, de repente. Destruyendo entonces el monumento, la queda universitaria, o sea, es la idea también de, bueno, darle un sentido a que no haya un monumento. En Francia pasó con monumentos de dueños de esclavos, Estados Unidos de actores de la independencia que también eran esclavistas, etcétera, etcétera. Y viceversa, con todo el feminismo, y poner también mujeres que habían sido eclipsadas de las revoluciones como figuras también, ¿no? O sea, Juana Zurduy, por ejemplo, es un caso de Argentina,
Cristina Kirchner puso el monumento, hizo sacar el monumento de Cristóbal Colón y puso el monumento de esta mujer, que es una mujer de alto peruana, como símbolo enfrente de la Casa de Gobierno, la Casa Rosada. Bien, ¿más preguntas, comentarios? ¿Hay No, alguien no, que hay quiere que sacar, admitir? hice una pregunta, pero es por si la has subido a YouTube, que aún no tenemos claridad, ¿no? Vamos a gestionar. Estamos buscando hacer las gestiones para subirla a YouTube. Bueno, si no hay más preguntas, consultas. Ah, vale. Sí, respecto a la distinción que hace Koselleck, ¿no es cierto?, entre la historia social y la historia conceptual, donde la historia social como que propone igual como ciertas categorías para analizar los distintos fenómenos históricos, cuando se diluye en cierta medida esta dicotomía entre la historia social y la historia cultural, o sea, perdón, historia conceptual, como que me aparece la sensación de que esas categorías con las que se analizan las sociedades en la historia social terminan apareciendo como contingentes, así como en el desarrollo, por ejemplo, de la historiografía. Entonces, le quería preguntar si es que efectivamente esta contingencia era así, así como las categorías sociales, las categorías para analizar la sociedad son en cierta medida provisionales en el desarrollo, en el transcurso de la historiografía, y que por sí, por tanto, en un futuro quizá para la escritura de la historia en los próximos años, esas categorías de análisis pueden llegar a cambiar. Categorías como sociedad civil, etcétera, o como categorías de ese estilo, que tampoco son muy viejas, no deben tener más de 150 años de existencia, si eventualmente se dejarán de utilizar, si quedarán obsoletas y aparecerán en cambio otras nuevas. Sí, yo creo que sí, totalmente. Son contingentes. Categorías como estructura. Nosotros hablamos, o clase mismo. Como si no es lo mismo el sentido que puede tener en los años 60 que puede tener ahora. Sociedad, sí. Funcionan las categorías no en sí mismas. ¿No? Funcionan cuando explican algo, cuando sirven para explicar algo. Si hoy digo, está la clase trabajadora, la clase obrera, o la clase burguesa, y la clase obrera, es muy difícil entender, ¿no? El mundo, diría, a partir de esas categorías que eran centrales durante gran parte del siglo XX. ¿Por qué? Porque cambiaron las formas de trabajo. ¿Qué es la burguesía? ¿Qué es el obrero cuando cada vez o hay menos fábricas, o el trabajo también está deslocalizado? Entonces uno trabaja con una computadora, puede estar... O sea, lo cual no significa negar varios, ¿no? Algunas de las, podríamos decir, de los argumentos de Marx, ¿no? Del marxismo, ¿no? Sobre la plusvalía, etc. Pero la categoría de clase ya no tiene o no puede tener la misma efectividad. En todo caso, depende cómo uno la use. Estructura, superestructura, o formaciones sociales, o modo de producción, ¿no? Son contingentes, ¿sí? No son, creo, válidas para todo tiempo y lugar. Y ahí está justamente la historia es cambio. Entonces, ¿por qué si la historia es cambio, no van a cambiar las categorías, ¿no? Que utilizamos para pensar la historia? Y si tú ves un texto de los años 70, incluso de los 80, uno se da cuenta también que es un lenguaje, ¿no? Y a uno muchas veces les puede llegar a parecer obsoleto o rígido. Lo cual no significa que sea malo, pero hay que ponerlo en su contexto, tratar de también por qué están diciendo eso ¿no? En ese contexto. La categoría que hoy veíamos en el seminario de grado de campo intelectual, bueno, ahora no se usa tanto, o se usa de una manera mucho más limitada que se usaba antes, elite, etc. Cualquier categoría en la historia tiene que servir para explicar algo, no porque todos la usan y es un amor, ¿no? Y lo mismo creo que pasa con historia social y historia conceptual. ¿Más preguntas?
Bueno, entonces damos por cerrada la primera sesión de seminario permanente de historia conceptual desde Chile. Agradecer por supuesto, profesor, por la cordialidad y darse el tiempo de hacer esta exposición, como también a los y las asistentes, tanto online como presencial. Y bueno, vamos a seguir gestionando próximas charlas para que estén atentos. Muchísimas gracias.